no sin antes, no sin antes haber esperado que hayan tenido un buen fin de semana, un fin de semana reparador y que cada uno de ustedes esté cumpliendo todas sus actividades programadas, ya que tenían que entregar el trabajo escrito hasta el día domingo a las 23:59 y también tenían el mismo periodo de tiempo para poder realizar em, el llenado correspondiente de el debate en el foro, ¿verdad? Sobre dos artículos. Entonces, espero hayan podido completar su trabajo y al respecto, para que no exista complicaciones, quiero comunicarles lo siguiente. Lo que les comunicaré también tendré la oportunidad de ponerlo por escrito para que todos tengan la oportunidad de saber qué es lo que hablamos el día de hoy. Si tienen algún problema en la plataforma en el momento de ingresar su trabajo, les ruego por favor me lo hagan saber en el instante, ¿no? Recuerden algo, solo el tema de la nota y la revisión se puede realizar por plataforma, efectivamente. No obstante, existe la posibilidad de que, bueno, ha existido las situaciones en las cuales me escribieron para decirme que no pudieron ingresar su trabajo a tiempo o que si lo realizaron les salió como que no estaba a tiempo, ¿no? O sea, que el trabajo no estaba entregado a tiempo. Entonces, para evitar cualquier tipo de problemas es que se crea la plataforma, ¿no? Que tiene los datos, que tiene todas las funciones como para que los tiempos estén regulados y no existe este tipo de controversia. No obstante, si existiese algún problema, cualquiera fuese el que estén afrontando, se debe informar en el momento exacto, ¿no? Entonces, para que uno tenga noción de lo que está ocurriendo, para hacer seguimiento también como uno como docente en el presente módulo, tiene que hacer seguimiento de todo los trabajos que van realizando. Por lo tanto, no es pues admisible que un día, 2 días, 3 días después de que se supone ha ocurrido el incidente, me escriban para comentarme el problema, ¿no? No tiene ningún punto de razonabilidad. Por lo cual, si existe algún conflicto, me lo comentan y juntos lo solucionamos, ¿no? Que para eso estamos. Ello, por favor, para que lo podamos tomar en cuenta. Estamos bien, ¿verdad? Con el audio y el sonido. Si alguien me puede confirmar. Excelente, Guadalupe, muchísimas gracias. Bueno, ya en una primera oportunidad tuvimos, em, bueno, pudimos ver los principios rectores. Muchas gracias, Samuel. Dentro de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, vimos, analizamos la normativa vigente para que resguarda la protección de las niñas, niños y adolescentes, tanto en el ordenamiento interno como en el ordenamiento, en los compromisos asumidos por nuestro Estado, ¿no? Compromisos asumidos a nivel internacional. Pero creo que es importante aclarar un punto que me vino como ruido este fin de semana a la cabeza y quiero hacerles la consulta respectiva a ustedes, que ustedes me puedan ayudar a entender si la idea está clara, porque es un punto esencial. Recordarán que dividimos la protección de los menores en dos doctrinas, ¿verdad? La doctrina de la situación irregular y la doctrina de la protección integral. ¿No? Y ello tiene que ver con un instrumento internacional relevante, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Está ahí todo bien. En una primera instancia no se los consideraba sujetos de derecho, sino objetos, y en el otro sujetos, eh, por un lado se los consideraba incapaces y por el otro capaces, ¿no? Ya capaces. Pero ¿acaso podemos asumir esa afirmación que yo les doy? O sea, que ya son capaces los menores de 18. ¿O cómo podemos entender cómo se trata actualmente a los niños, niñas y adolescentes?
¿Qué es lo que nos ayudaría a entender? A ver, hemos considerado que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la participación, ¿verdad? Tienen derecho a asociarse, ¿no? Tienen derecho a ser escuchados. Ya, excelente. Pero cuando el juez va a determinar cuando va a asumir una decisión sobre un determinado asunto, el juez va, evidentemente está obligado, es una de sus obligaciones, uno de sus deberes, el escuchar, ¿no? Lo que tiene que decir el menor de edad, el niño, niña o adolescente. No obstante, en caso de que decida apartarse de lo que expresa el niño, niña o adolescente, tendrá que argumentar al respecto, ¿no? Tendrá que ser una decisión debidamente motivada, ¿ya? Tendrá que ser una decisión debidamente motivada. No obstante a ello, si incluimos en nuestro avance el derecho al desarrollo y entendemos que son personas que se están desarrollando, ¿no? Con el transcurso del tiempo, uno empieza a caminar, uno empieza a estudiar, empieza a leer, que uno no nace leyendo, ¿verdad? Uno no nace escribiendo, por ejemplo, ¿no? Uno no nace jugando fútbol, uno no nace jugando básquet, uno no nace tocando la guitarra. Y todo ese proceso, entonces, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Será que es blanco y negro, capaces, incapaces? Y ahora con esta nueva doctrina de la protección integral, ¿se considera a los niños como personas que ya son capaces, ¿no? ¿Qué creen? ¿Cuál es la bisagra entre estas dos doctrinas, según lo que ya hemos avanzado hasta ahora? ¿Cómo explicarían ello? ¿Se les viene algo a la mente? Doctor, buenas noches, Vilma Centeno. Me gustaría opinar al respecto de su pregunta. Por favor, Vilma. ¿Cómo está? ¿Cómo están, compañeros? Yo creo que hay un tema importante que hay que tomar en cuenta en este cambio de paradigma o cambio de visión, si lo podemos decir de alguna manera. Si bien se entiende ahora a los menores de edad como sujetos de derechos y no como objetos de protección, llegando al tema de humanizar su participación o su intervención, de acuerdo a la capacidad de entendimiento que tenga, los menores de edad no deciden sobre un proceso. Creo que es el punto que hay que tocar. Si bien tienen el derecho a ser escuchados y el juez tiene que escucharlos porque tiene esa obligación, más no puede aducirse al fiel o estricta petición o solicitud del menor de edad, puesto que hay que entender que ellos están en pleno desarrollo, es decir, aún no han adquirido la capacidad, la madurez para poder entender y comprender las situaciones de la vida adulta. Ellos pueden ser víctimas de cierta, ¿cómo decirlo?, de alineación parental, depende de con quiénes vivan, por qué vivan, y también de acuerdo al grado de desarrollo, puesto que tenemos que entender que nuestro país es amplio, diverso, plurinacional. Por lo tanto, lo que es normal y aceptable y entendible para cierto grupo social, por ejemplo, de la capital, a veces es un tabú todavía para personas que son de provincias o personas en lugares más alejados, hablando específicamente de educación sexual. Entonces, a eso venía referido también mi intervención en el foro de debate que había en la plataforma. Por el tema del estupro, por ejemplo, hablan del tema del consentimiento para una relación sexual de personas o de adolescentes mayores de 12 años, siempre que entre ellos no existe una diferencia de más de 3 años, ¿no es cierto? Pero yo lo he visto acá en Santa Cruz muchas veces, que desafortunadamente vienen personas de provincias alejadas, ya sea a trabajar como empleados o alguna otra situación, y se da la situación del aprovechamiento de la madurez o la mayor información de cierto grupo de adolescentes contra la menor información de otro grupo de adolescentes. Entonces, ese es el punto de vista que hay que determinar, porque cuando se ha ido a un proceso, por ejemplo, dicen, no, son noviecitos o son enamorados. La captación de información y de entendimiento de una persona que está en este entorno de charla más abierta no es pues la misma capacidad de madurez o entendimiento de una persona que no ha tenido el acceso a la información. Entonces, en ese sentido, considero que si bien hay que escuchar a los adolescentes, más no podemos basar la decisión en la determinación de ellos, porque cada uno es un mundo de acuerdo a su crianza o educación o cultura. Entonces, no se puede tomar a todos con una sola medida. Esa sería mi intervención. Gracias. Excelente, Vilma. Le diste en el punto, ¿no? En el clavo.
A eso es lo que quería llegar. Ahora, para ya em, analizar desde un punto de vista teórico ello, debemos tomar en cuenta un principio esencial para entender todo lo que nos comentó su compañera Vilma. Bueno, este principio es el principio de autonomía progresiva, ¿ya? Es el principio de autonomía progresiva, ¿no? ¿Cómo se da este principio de autonomía progresiva? Que tomando en cuenta lo siguiente, antes no se consideraba a los menores de edad, a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, ¿no? Era como un blanco y negro, ¿no? Blanco y negro. No tienen, no tienen capacidad, o sea, no se va a tomar en cuenta nada de lo que digan, porque no son personas que aún que son capaces, ¿no? Em, todo lo que hablen no puede ser considerado porque puede ser influenciado o porque está en desarrollo y no se le considera como que, no se considera como que esa opinión tenga validez. Por ello, es importante entender este principio, ¿no? Este principio nos va a ayudar a entender que en el proceso, en el tiempo en el cual va transcurriendo, uno va adquiriendo, ¿no? Adquiriendo nuevas herramientas, nuevas facultades, nuevos conocimientos, nuevas capacidades, ¿no? Que poco a poco le permiten, ¿no? Desenvolverse posteriormente de forma plena dentro de la sociedad. Por ello es muy importante ver el principio de autonomía progresiva, que es el punto clave para poder entender la doctrina de la situación irregular, ¿no? Estas doctrinas, esta visión y el trance que va a sufrir para que lleguemos después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño a la doctrina de la protección integral. Bueno, ello me estaba haciendo ruido el fin de semana y quería comentarlo para que no se quede en la nada. Bueno, más bien agradezco la participación de su compañera. Ahora entramos de lleno a esta segunda unidad en la cual tendremos la oportunidad de desarrollar temas específicos, ¿no? Temas específicos entre los cuales, bueno, ya tenemos las herramientas necesarias para entender qué instrumentos tenemos para el resguardo de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es muy común que en el día a día se formen familias, ¿no? Se formen familias bonitos, dos personas se conocen, enamoran, eh, viven juntas, no viven juntas, siguen enamorando, se casan, ¿no? Y producto de ello, pues conciben, ¿no? Conciben a una criatura, ¿no? A una nueva persona, pero por situaciones de la vida, estas personas mm, tienen conflictos, ¿no? Tienen conflictos, pero no cualquier conflicto, sino conflictos fuertes, grandes conflictos que los apartan, ¿no? Que los separan y cada uno toma un rumbo diferente, ¿no? Esa decisión en la cual cada uno de los padres toma un rumbo diferente incide en el desarrollo de esta nueva persona, ¿no? Que es el hijo o hija. ¿Incide o no incide? ¿Qué creen ustedes? Incide, ¿verdad? ¿De qué forma incide? Eso lo vamos a analizar en esta unidad. Bueno, que es muy importante el entender cómo la separación puede incidir en el desarrollo del niño, ¿no? ¿Cómo puede incidir en el interés superior del niño? Ya sabemos qué es el interés superior del niño. Ahora bien, esta separación que se va a dar tiene que tener características especiales. Si ustedes revisan el nombre del módulo, nuestro módulo, ¿qué se denomina? Alienación parental e interferencia parental. ¿Ustedes creen que esos dos términos son sinónimos
o son conceptos totalmente diferentes o conceptos distintos pero relacionados? Eso es lo que vamos a analizar en la clase del día de hoy. Bueno, ahora bien, sobre este fenómeno que tendremos la oportunidad de desarrollar el día de hoy, hay muchas críticas al respecto, ¿no? Porque desde que se analizó esta problemática dentro del ámbito de la psicología en una primera instancia, de la psiquiatría, de la psicología, ¿no? Pues posteriormente tuvo incidencias jurídicas, ¿no? Ve allí la importancia para que nosotros tratemos estos temas en la clase del día de hoy, ¿ya? Eh, no obstante a ello, después de que existe una ruptura, generalmente, pues el pequeño, el menor de edad, el niño, el adolescente, se va pues con su mamá, ¿no? Eso ocurre generalmente, ¿no? Por muchas razones, por muchos factores y evidentemente los puntos que vamos a tratar el día de hoy es el hecho de que uno de los padres, ¿no? Incida en el comportamiento del menor, ¿no? Del niño, de la niña, del adolescente, incide en el comportamiento. ¿Para qué? Para crear una rencilla, ¿no? Con el otro padre, ¿no? Para crear una rencilla con el otro padre, para que exista, para que se empiece a crear una especie de odio, de resentimiento, ¿no? Y esta persona que se está desarrollando, pues se vaya alejando por incidencia de uno de los padres, ¿ya? Por incidencia de uno de los padres. Eso por un lado. Por otro lado, no solo es incidir en, em, en el pensamiento del niño, ¿ya? Sino también poner obstáculos para que esta persona no pueda encontrarse o no pueda tener un contacto fluido y directo con el otro padre de familia. Bueno, ¿cómo podrías darse ese corte? Por ejemplo, el no permitirle tener las visitas respectivas, el no permitir que puedan hablar por teléfono, por ejemplo, ¿no? Y todo ello, si nos damos cuenta, eh, es algo real, ¿no? Que ocurre evidentemente. No obstante, en el día a día ha tenido sus críticas, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque se asume que, a ver, vamos a ponernos en nuestra cabeza generalidades, ¿ya? Luego vamos a especificar y demás. ¿Por qué generalidades? Porque esto nos va a ayudar a entender las críticas que les voy a comentar. Generalmente, generalmente no significa el absoluto, ¿verdad? Sino la mayoría. ¿Ya? Generalmente, cuando existe una separación, ¿no? Quien se queda con la guarda o custodia es la madre, ¿verdad? Y generalmente se asume que el niño pasa más tiempo con la mamá, ¿no? Por lo tanto, cuando se hace el estudio de la alienación parental, por ejemplo, ¿no? Se asume que es la mamá la que incide en el hijo para que odie al papá, para que no lo quiera ver al papá, ¿no? Esas son las ideas en general, como ideas de que se manejan ahí, ¿no? Que las vamos a desmentir, las vamos a afirmar, yo los voy a escuchar, vamos a concluir al respecto. Bueno, debido a esa situación, cuando se tratan los temas de eh, alienación parental, ¿no? E interferencia parental, pues se asume que todo ese estudio es más bien un estudio para ir en contra de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces es una crítica que quiero que nos quedemos con estas ideas antes de empezar el tema, para que poco a poco vayamos formando un criterio nosotros y luego
al final desarrollemos un pequeño debate y podamos concluir al respecto, ¿ya? Es una manera, ¿no? de justificar, ¿no? Justificar más bien el hecho de la irresponsabilidad que puedan tener algunos padres varones. Entonces ya existe una identificación de género al respecto, ¿no? Y dentro del debate jurídico es algo muy interesante, ¿no? A mí me parece genial, no sé qué les parece a ustedes, pero dentro del debate jurídico, pues estamos ante el interés superior del niño, evidentemente. Pero también recordarán que existe el juzgar, el decidir con perspectiva de género, porque las mujeres también son un grupo vulnerable, ¿o no? ¿Recuerdan la jurisprudencia que tuvimos la oportunidad de analizar? Las mujeres son un grupo vulnerable, ¿verdad? Sí, son un grupo vulnerable. Tenemos el interés superior del niño y tenemos el juzgar con perspectiva de género. En el caso de que existan ambos dentro de un conflicto, ¿qué cosa se debe hacer? ¿No? Porque si realizamos un análisis de este entender qué es la alineación y la interferencia como un perjuicio que se les hace a los menores de edad, por lo tanto, se les está vulnerando derechos, se debe actuar, pues, ¿no? Con el interés superior del niño, se debe decidir. Por lo tanto, se deberá actuar ¿con qué? Con equidad. Entonces, ponemos a la mesa equidad, perspectiva de género, interés superior del niño. Ese es el debate jurídico que debemos debatir al finalizar este módulo y llegar a conclusiones al respecto. Para ello, vamos a tener la colaboración, evidentemente, de el análisis de sentencias dentro del derecho comparado y dentro de la legislación, por ejemplo, que hay un gran desarrollo no gran desarrollo, pero más que nosotros, en Brasil, Argentina y más desarrollo que ambos, podríamos hablar de Uruguay y España, ¿no? Donde analizaremos cómo es que se ha tratado este tipo de situaciones y nosotros, en caso de que veamos este tipo de conflicto, cómo es que se debería actuar al respecto. Eso es lo interesante, ¿no? Porque el hecho de definir que se están vulnerando o identificar que se están vulnerando derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes respecto a actitudes que ha asumido uno de los padres, ¿no? Que lo ha perjudicado, que lo está perjudicando psicológicamente, que está vulnerando su derecho que tiene al relacionamiento directo que tiene que tener con su padre o con su madre, dependiendo em, el caso. Ya, está bien, lo vamos a analizar, pero ya cuando nos entremos a ver cómo se podría solucionar un caso em, con varias variables, valga la redundancia, con muchas variables para no, para ser más, para hablar de forma más adecuada, pues entendamos cómo ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Qué es lo que haría yo? ¿No? Pero con base en las sentencias que vamos a tener la oportunidad de analizar. Ese es el tema que hoy trataremos, ¿no? Vamos a inmiscuirnos en entender qué es la alienación parental y qué es la interferencia parental. Como les había dicho, son conceptos diferentes, son sinónimo o son conceptos diferentes que están muy relacionados. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy y si esos términos son adecuados o no dentro del ámbito jurídico, ¿no? O no es adecuado entenderlos o no es o es muy subjetivo esa terminología, ¿no? Si es terminología dentro de la psicología que puede ser incorporada dentro del derecho, se ve en casos reales, no se ve en casos reales. Eso vamos a ver el día de hoy.
Compartiré pantalla, por favor, les ruego que me avisen si logran ver la diapositiva, por favor. ¿Ven la diapositiva? Sí, no, tal vez. Sí, doctor, se ve. Ya. Muchísimas gracias, Samuel. El tema del día de hoy es interferencia parental y alienación parental. Vamos a analizar un poco de historia, características y conceptos, así un análisis normativo de dichos fenómenos o de ambos conceptos. Bueno, al respecto, hay sentencias muy interesantes desarrolladas, por ejemplo, en México, ¿no? Aparte de los países que les nombré, hay una sentencia muy interesante que se analizó en México respecto a cómo se debe entender a la alienación parental. ¿Es una enfermedad? ¿Es un síndrome? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es? Y es importante entender estos conceptos porque van a tener consecuencias jurídicas. Y con base en la precisión que tengamos de estos conceptos, vamos a poder desarrollar una efectiva protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A ver, es evidente que una de las principales causas, ¿no? de que exista conflictos entre los padres es pues que exista conflicto entre los padres y que debido a ello uno de los padres asuma el rol, no todos evidentemente, no siempre que existe una ruptura, una separación, va a existir la alienación parental. No es así, ¿ya? No, no siempre que exista una separación, un divorcio, va a existir una interferencia parental. Tampoco, ¿no? Esas ideas debemos sacárnoslas de la cabeza. Bueno, y tampoco debemos entender que solo cuando existe un divorcio puede existir una interferencia parental o una alienación parental. También puede ocurrir eh, cuando las personas aún no se han separado, no están divorciadas, pero existen graves conflictos al interior de esa familia. Bueno, pero lo más común, lo que en general ocurre, es que ello se debe a que existe una separación de ambos padres, ¿no? Existe un divorcio. Producto de ello, se analiza estos fenómenos. Bueno, como principal causa podríamos hablar de los divorcios en Bolivia, ¿no? Dentro de los divorcios en Bolivia, que están regulados en el Código de las Familias, en el artículo 603, existen dos tipos de divorcio, ¿no? Tenemos el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio contencioso. El divorcio por mutuo acuerdo, en caso de que no tengan hijos, no exista bienes mancomunados, ¿no? Puede desarrollarse de forma voluntaria, sí puede desarrollarse de forma voluntaria. Ahora, en caso de que se hayan comprado dos autos, tengan su casa, tengan sus hijos, también puede desarrollarse de mutuo acuerdo, sí, se puede desarrollar de mutuo acuerdo. Ahora, eh, lo que debemos distinguir es cómo se van a desarrollar, ante quién, ¿no? En caso de que no hayan tenido hijos, pues tranquilamente se puede realizar mediante un notario de fe pública. Ahora, en caso de que que existan hijos, ¿no? Que evidentemente se hayan adquirido bienes y demás, también se puede desarrollar el divorcio por mutuo acuerdo, solo que mediante autoridad judicial. Luego tenemos los divorcios contenciosos. Este tipo de divorcio se lleva a cabo ante una autoridad judicial y es necesario cuando no hay un acuerdo entre los cónyuges. Es importante también aclarar que la ley boliviana no requiere causales específicas para iniciar un proceso de divorcio.
ya que se cambió, ¿no? Cambiamos con la promulgación del Código de las Familias y ahora hablamos de un elemento esencial cuando hablamos del divorcio, que es la voluntad solamente de uno de los cónyuges para que se pueda iniciar el respectivo proceso. Vamos al origen del problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ocurre todo la alienación parental? ¿Y por qué ocurre la interferencia parental? No se preocupen, vamos a analizar el concepto a profundidad, pero por motivos metodológicos, por ahora solamente nos quedamos con estas dos ideas que yo les doy a continuación. Primero, cuando hablamos de interferencia, ¿aló? Cuando hablamos de interferencia parental, estamos hablando de que va a existir mm, una barrera que va a impedir que el menor pueda tener contacto con uno de sus padres producto, ¿no? Del actuar del otro padre, ¿no? Ya sea de forma voluntaria o no, como por ejemplo el hecho de que no permita que el menor pueda ver a su papá, no permita que el menor pueda eh, hablar por teléfono con su papá o cuando llame a su papá no le pase la llamada, le diga, no, está enfermo, no, no está ido a jugar con sus amiguitos, pero el niño está ahí, solo que no le quieren pasar el teléfono. Existe una interferencia parental. Bueno, primera idea. Alienación parental. Se incide en las emociones del niño, se incide en la psiquis del niño. ¿Para qué? Para que sienta desprecio, para que sienta odio. ¿A quién? Al otro progenitor, ¿no? Con el progenitor se toma a la tarea de inculcar, enseñarle, contarle historias, comentarle hechos que inciden en que el niño cree en su cabecita de que em, su papá es de lo peor, que era un violento, que le pegaba, ¿no? A la mamá, pero evidentemente son cosas sin justificación. Ojo, eso ya lo vamos a ver. Ahora solo estamos con ideas, para que poco a poco vayamos nutriendo y al final ya tengamos una idea precisa. Bueno, incide en las emociones y en la psiquis del niño, ¿ya? Entonces el niño hasta le tiene miedo, ¿no? Le tiene miedo a la mamá o al papá, eh, o le tiene odio. ¿No? Nos ha abandonado cuando éramos chiquitos, ¿qué le pasa? Nunca se ha preocupado, mi mamá nomás es la que se ha preocupado. Ojo, tiene que haber razón, que puede que la historia sea cierta. Si es cierta, pues tenemos que analizarlo desde otro punto de vista, ¿no? Entonces inciden en el menor y el menor ya no quiere ver al papá o ya no quiere ver a la mamá, le tiene miedo al papá y le tiene miedo a la mamá. Eso es alienación parental como idea. Interferencia parental y alienación parental. Volvamos al concepto de interferencia parental. Existe una barrera para la comunicación entre uno de los progenitores y el menor causado por el otro progenitor. Si tomamos en cuenta este concepto, entendemos o no que la alienación parental es o no es
una interferencia parental? ¿Es una barrera o no es una barrera que se haya incidido en las emociones, en la psicología del niño para que el niño no pueda tener un contacto con el blog? ¿Sí o no? ¿Es o no es? Se podría considerar que sí es, doctor. Este, yo tengo, Sí si es. me permite, yo tengo una forma de diferenciar ambas cosas. Tal vez estoy equivocada, pero A ver, si me adelante. permite, hable mi forma de... Ya. Yo entiendo la alineación parental como un elemento subjetivo en el cual a través de se intenta inducir a través de palabras o sentimientos a un niño a que éste por sí solo renuncie a la idea de ver a su padre o a su progenitor que no tiene su guarda por algún elemento que haya sido inculcado de forma errónea o equivocada o mal interpretada por el papá que sí tiene la guarda. En cambio, si hablamos de impedimento, yo lo tomo más como medidas de hecho que toma el progenitor que tiene la guarda para impedir, más allá de la voluntad o no del menor de edad, que éste pueda tener contacto o comunicación o relación afectiva con el otro padre que no tiene la guarda. ¿No es cierto? ¿Por qué hablo de medidas de hecho? Porque hablamos de acciones, ¿no es cierto? Acciones que toma de forma consciente, voluntaria y determinada para impedir esa convivencia. Gracias, eso sería lo que quería decir. Gracias, Vilma. A ver, Vilma, vamos a anotar todos los puntos porque todos los puntos que ha tocado son necesarios de un análisis particular. ¿Y sabe por qué le digo? Porque ahora en una primera instancia estamos en un análisis conceptual. Y en este análisis conceptual dijimos que no es necesario que, para empezar, cuando hablamos de alienación parental o interferencia parental, no es necesario que exista necesariamente el divorcio o que exista necesariamente una separación, ¿no? En general pasa así. No obstante, se puede dar sin que exista la separación de los progenitores. No obstante que evidentemente exista un conflicto dentro de esa familia y se puedan identificar tanto la interferencia, ¿no? Como la alienación. ¿Ya? Eso para que vayamos identificando el concepto. Luego vamos a ir precisando, como les digo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque debemos analizar que respecto a lo que nos comenta su compañera, cómo ha actuado la regulación en este tema en específico, ¿no? Porque nuestra compañera nos comenta algo bien interesante. Ella nos dice desde un punto de vista subjetivo. Y ese es el debate actualmente, no solamente dentro del derecho, sino dentro de la psicología y dentro de la psiquiatría, ¿ya? Desde el punto de vista subjetivo. ¿Por qué? Porque si se entiende a la alienación parental como síndrome, entonces ya no sería pues algo subjetivo, ¿no? Porque cuando hablamos de síndrome, estamos hablando de una sintomatología, ¿no? Algo que evidentemente tiene un resguardo de estudios y que puede y que es tratado como una incluso enfermedad, un cuadro, ¿no? Entonces, acá el dilema es que vamos nosotros a analizar si se lo va a entender como un síndrome o no es un síndrome, si se debe analizar desde la psicología o no se debe analizar de la psicología, si es algo subjetivo, meramente subjetivo, o que puede comprobarse de forma objetiva y si puede tener o no incidencias dentro del mundo del derecho. Bueno, ahora, respecto a la interferencia, ¿no? La interferencia, hay algo que, esta idea también que debemos ya empezar eh, a quedarnos con esta idea. Es el hecho que se va a desarrollar, puede, les comentaba, el hecho de que no se permita que se vea al niño, ¿no? Que no se le pase las llamadas. Esto, si nos damos cuenta, no corta algo esencial que es el vínculo. O sea, no necesariamente corta el vínculo entre el padre y el hijo. Puede que por X o Z razón la mamá se lo haya llevado al hijo sin preguntarle, me estoy viajando, ¿no? Le llama, me estoy viajando.
Pero ¿cómo no me vas a avisar que esto, que el otro? ¿Acaso vos te importa? ¿Me has dejado? ¿Acaso te ha importado? Me engañarme con no sé quién. Y no sé cuándo. ¿Acaso te ha importado? Me voy a ir a vivir a Cobija, Pando. Listo. ¿No? ¿Puede pasar eso? Sí, se lo lleva a vivir a Cobija. Y muchos meses, días o por X o Z razón, hasta más de un año, no ve el padre al hijo. Entonces existe una interferencia parental, pero eso no significa que automáticamente estemos hablando de que se rompió el nexo. Puede que lo vea su papá después de 3 meses, un año, el niño, y corra a abrazarlo, papi, papi, ¿cómo es? Papi, te extrañé, y lo vaya a abrazar y lo bese por todo, por toda su cara, ¿no? Entonces, ambos conceptos son importantes porque ambos van a tener relevancia en el mundo del derecho, ¿no? Ahora bien, dentro de la interferencia, esos cortes que se van a dar, ¿no? Esas interferencias, como el nombre lo dice, evidentemente a la larga ¿qué vulnera? El derecho que tiene el niño de estar con ambos padres o no. Tiene ese derecho. Puede o no puede ocasionar un daño psicológico incluso. ¿Es un delito o no es un delito el daño psicológico? Esos son los puntos que debemos precisar. Y rescato el tema de vías de hecho. Me parece excelente como para ponerlo a la mesa de debate. Si es vías de hecho para la tutela efectiva, en un caso que incluso nos podemos inventar si no encontramos, podríamos analizar vías de hecho, el tema de la subsidiariedad cuando es en vías de hecho, cuando hablamos de una acción tutelar, interés superior del niño, por ambos lados vemos el tema de la subsidiariedad, se podría analizar en un caso específico si podemos entender la interferencia parental como vías de hecho, ¿no? Buen punto. Continuemos. ¿O tienen algo más que acotar, estimados? Bueno, continuamos. En la medida que vayamos avanzando, por favor, les pido que como su compañera puedan acotar la charla, el debate y poco a poco mm, vayamos poniendo más instrumentos en la mesa para que al final de haber analizado los conceptos teóricos, normativa, vayamos a casos concretos, analicemos jurisprudencia o debates dentro del foro jurídico, como se realizó en la anterior unidad. A ver, ¿cuál es el origen del problema? Generalmente comienza con la separación de los padres, generalmente, no siempre. Durante este proceso, las tensiones y conflictos pueden escalar, llevando a uno o ambos progenitores a manipular la relación del hijo con el otro progenitor. Las causas de estas conductas pueden incluir resentimiento y rencor. Resentimiento y rencor que tiene uno de los progenitores con el otro progenitor, ya sea el esposo o la esposa, ya sea el papá o la mamá que tiene por el hecho de que la otra persona se separó de ella o porque la otra persona se fue con otra pareja o porque se decepcionó por alguna actitud, por tantas cosas que pueden haber sucedido, pero cuyo efecto es que esa persona no la quiere ver a esa otra persona, ¿no? El otro progenitor no lo quiere ver, no lo quiere ver para nada, lo desprecia, ¿no? Entonces, esa es una de las causas. Lo desprecia tanto que ese odio, ese rencor, lo transmite al niño. Por otra parte, tenemos el deseo de control, ¿no? El poder que ejerce con el menor de edad. Y tenemos el miedo a perder el vínculo. ¿En qué consiste el miedo a perder el vínculo? La madre puede tener la custodia del menor, pero el menor va a ir creciendo, ¿no? Y en la medida que quizás vea más a su papá y demás, llega un momento que quizás pueda querer irse más con el papá. Entonces, la otra persona tiene miedo, pues, tiene miedo a que le deje su hijo, su hijito, ¿no? Y se vaya con la otra persona porque no lo ve bien, o está conmigo o está con él, ¿no? Y allí ya se identifica un problema, ¿no? Del hecho de pensar de que solo puede estar conmigo y no así con
mi expareja, con el otro progenitor de, del, del menor. ¿Cuál es el impacto que tiene? Tiene impactos emocionales, psicológicos, impactos en las relaciones interpersonales, impactos en el comportamiento e impactos evidentemente en el desarrollo. Entre los impactos emocionales, psicológicos, podemos hablar de la ansiedad que causa, ¿no? En el menor, la depresión, la confusión y la culpa que pueden causar en el menor. ¿Por qué? Porque si el hijo, a ver, ha tenido en concepto al niño que el papá es el mal o que la mamá es la mala. Está con el papá y el papá le dice, tu mamá es así, me ha hecho esto, me ha engañado, esto, el otro. Ya, papá es mal, pero resulta que está creciendo y poco a poco ya pues habla con su papá, habla con su mamá, perdón, y en su sentir del niño es que, o del adolescente es que es buena persona pues su mamá, ¿no? Pero genera en cómo piensa, en el sentir del niño, culpa, porque dices, yo lo estoy queriendo a mi mamá, pero mi papá sufre por mi mamá, entonces estoy traicionando a mi papá, ¿no? Lo estoy traicionando, soy el malo, soy desleal, me estoy comportando así porque estoy sintiendo cariño por mi mamá o diferente, o en otro ejemplo diferente, por mi papá. Estoy sintiendo cariño al margen de lo que me dijo mi mamá. Entonces soy como un traidor y quizás no lo identifique como un traidor, pero se siente mal, ¿no? Se siente confundido, se siente culpable, va a su casa, están comiendo, ve a su papá o mamá y siente que le ha traicionado, ¿no? También, a ver, dentro de los impactos en las relaciones interpersonales, dificultades en las relaciones futuras y problemas de comunicación, ¿no? Eso ocurre debido a que se crea desconfianza en los menores. Impactos en su comportamiento, problemas de conducta y rendimiento académico. ¿Por qué? Porque se le cuenta pues, al niño todos los problemas que tiene, ¿no? Así me ha hecho, me lo he encontrado en el mercado, estaba con tal, con cual. No, todo sí, tu mamá nos ha abandonado, he viajado a Cochabamba, se había ido con, no sé, con mi compadre, o se ha ido, se ha dejado, ha preferido hacer esto que lo otro. No está al tanto de todo el menor. Entonces está más metido en los problemas de cualquiera, sabe todo lo que está pasando. Entonces, evidentemente va a existir impactos en su comportamiento. ¿Impactos en su desarrollo? Claro que sí, en su desarrollo emocional, en la identidad que se vaya formando y en la autoimagen, ¿no? Porque recuerden que todo incide, todo incide. Y todos estos impactos no son impactos positivos, ¿no? Van a incidir, restringen el interés superior del niño como derecho. Nunca olviden, cuando hablamos de interés superior del niño, estamos hablando desde el punto normativo, desde el punto de la interpretación de la norma más favorable y como norma procedimental. En este caso, como norma, ¿no? Como norma sustantiva. Y cuando hablamos como norma sustantiva, hablamos de que cuando hablamos del interés superior del niño, es garantizar el adecuado desarrollo del menor, que ese es adecuado desarrollo, habíamos dicho, ¿no? Que tenga un desarrollo no solamente eh, material, o sea, que tenga los recursos económicos, sino también el adecuado desarrollo psicológico. Si tiene todos estos impactos, no va a tener un desarrollo adecuado psicológico, ¿no? No va a tener un desarrollo adecuado en su educación tampoco, porque va a estar distraído todo el día, empapado de todos los problemas de sus padres. La alienación parental y la interferencia parental son conceptos relacionados, pero no son sinónimos, como ya les había comentado con algunas nociones, ya que cada uno se refiere a fenómenos distintos en dinámicas familiares. Vamos con la alienación parental.
Cuando hablamos de alienación parental, hay un máximo exponente, ¿ya? Hay un máximo exponente que es Gardner, ¿ya? Gardner realiza un estudio sobre el síndrome de la alienación parental que se conoce como SAP, ¿ya? Síndrome de alienación parental. O sea, ya se lo identifica como síndrome, pero ¿según quién? Según Gardner. Ahora, dentro de dentro de el derecho es importante que nosotros identifiquemos si es síndrome o no es síndrome. ¿A efectos de qué? De que tenga efectos jurídicos o no. Porque si es algo subjetivo, ¿no? Pues si se concluye que es algo subjetivo, tendría pues poca relevancia, ¿no? Pero si se puede comprobar mediante peritos en psicología, tiene pues otros efectos diferentes. Por eso es importante. Ahora, Garner es una persona relevante dentro del estudio de la alienación parental. No obstante, previamente a Garner, como vamos a ver, han existido desarrollos sobre la alienación parental, pero quien la concibe como síndrome y la analiza desde el punto de vista de la psiquiatría y la psicología y la cataloga como un síndrome es Garner. Ahora, ¿qué es la alienación parental? Implica un proceso sistemático y deliberativo por parte de uno de los progenitores para manipular psicológicamente al hijo en contra del otro progenitor, al punto de generar el rechazo hacia este último. Hay dos elementos esenciales: proceso sistemático y deliberativo. O sea, no es una sola acción. A eso no se refiere cuando dice proceso sistemático. No es una sola acción. Es constante. ¿M? Papá es, eh, es una mala persona, podría ser, ¿no? Una sola cosa y fin. No, es un proceso sistemático, ¿no? Por ejemplo, hace 3 años o antes que vos nazcas, tu papá me ha pegado, pero cosas que sean falsas, ¿no? Evidentemente eso ya lo vamos a analizar. Y deliberativo, ¿por qué? Porque existe esa intención por parte de uno de los progenitores que tiene la finalidad de manipular psicológicamente al hijo, ¿ya? Que tiene la finalidad de manipular al hijo. No, el medio es manipular al hijo. Y la finalidad es que ese hijo se ponga en contra del otro progenitor. El objetivo es que el niño desarrolle odio o temor hacia el progenitor alienado, basándose en influencias negativas constantes y en la distorsión de la realidad. Se da generalmente en situaciones de separación o divorcio. Recuerden, generalmente, pero no es absoluto. Y es caracterizado por una ruptura total de la relación del niño con el progenitor alienado. La alienación parental es vista como un fenómeno más grave y que puede causar efectos duraderos en la relación del niño con el progenitor rechazado. Ahora vayamos con algunos ejemplos específicos dentro de la alienación parental. El progenitor aceptado puede simplemente negar la existencia del otro o etiquetar al hijo como frágil y necesitado de su continua protección, generando una complicidad entre ambos, ¿no? Pero eso, evidentemente, es el resultado de un proceso sistemático y deliberativo, ¿no? Esa intención tiene el padre o esa intención tiene la madre, ¿ya? De que el hijo se aparte, ¿no? Cree ese sentimiento de no afinidad con el otro progenitor. Puede transformar las diferencias normales entre los padres en términos de bueno, malo, correcto o incorrecto. Yo soy el bueno, ella es la mala. Yo soy el correcto, ella es la incorrecta, ¿no? Yo me sacrifico por mi hijo, yo soy el bueno, yo me mato trabajando por mi hijo y su madre es la mala. Yo soy el correcto, yo le enseño valores, yo me preocupo por él, yo solo saco la cara por él y su madre no.
Convertir pequeños comportamientos en generalizaciones y rasgos negativos. ¿Mm? Poner al hijo en medio de la disputa. Siempre, ¿no? Al medio, a los hijos, que es lo que generalmente ocurre. Comparar buenas y malas experiencias con uno y otro, ¿no? Recordar, "No me acuerdo, tu papá siempre ha sido así, tal situación esto ha pasado, tu mamá siempre ha sido así, y tiene una finalidad, eso, recuerda, tienen una finalidad, que es el apartar al hijo de el otro progenitor. Pero en este caso el término adecuado no sería apartar en ese sentido de rencilla, ¿no? Más específico tendríamos que hablar de que emocionalmente y con los sentimientos que tenga de pertenencia, el menor no quiera estar con el otro progenitor, lo vea como malo, como que no es una persona adecuada, ¿no? Como que, que, que no es necesario que se relacionen. ¿Para qué me voy a ver con mi mamá? ¿Para qué me voy a ver con mi papá? Si es así, 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 así. ¿Producto de qué? De esa alienación producida por eh, el otro progenitor. Cuestionar el carácter o estilo de vida del otro, contar al niño la verdad sobre hechos pasados, que ya comentamos, ganarse la simpatía, hacerse la víctima, promover miedo, ansiedad, culpa, intimidación o amenazas en el niño. También se puede tener una actitud extremadamente indulgente o permisiva, ¿no? Cuando va con el papá le dice, tienes que portarte bien, ¿cómo vas a gastar plata como si la plata se alzaría del piso? Tienes que medirte, tienes que ahorrar, ¿cómo te vas a comprar cosas que no te sirven? ¿No? Son, no sé, quizás recomendaciones que el papá, recomendaciones para que el hijo pueda asumir responsabilidad dentro de la sociedad. Y regresa quizás con la madre y la madre, tu papá es un malo, de cualquier cosa hace problema, tanto se me esquina 2 pesos, tanto se me esquina 10 bolivianos, ¿no? No, toma, hijito, toma, yo por vos trabajo, por vos lo que sea. Eso también tiene que ver para que podamos entender todo este fenómeno. Ya, vimos algunos ejemplos de la alienación parental, ahora vámonos con la interferencia parental. La interferencia parental es un concepto más amplio que la alienación parental y hace referencia a cualquier acción o comportamiento de uno de los progenitores que interfiere o dificulta la relación del hijo con el otro progenitor. Entonces, existe una interferencia por parte de la comunicación, que va a existir ese vínculo que debe haber entre uno de los progenitores y el hijo realizado por el otro progenitor. Pero a diferencia de la alienación parental, esto no incide, no puede o no incidir directamente en en lo que piensa el niño, en sus emociones, en su psiquis, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya habíamos comentado, el hecho de que no se permita que hable con su papá, que no se permita que las visitas con el papá, que se viaje deliberadamente a otro departamento sin consultar al papá, sin quedar en un acuerdo, sin avisar y demás, no significa que el menor automáticamente no quiera ver al papá o lo odie, ¿verdad? Puede haber pasado 2, 3 años y el menor o la menor pueda ir a abrazar a su madre o a su padre, a cualquiera de los dos, y decirle, papi, mami, te quiero, un beso, un abrazo, y eh, por ello es importante tener precisión en ambos conceptos, conceptos que los estamos trabajando. A ver, no necesariamente implica manipulación deliberada o una estrategia sistemática, sino que puede incluir acciones más sutiles como el control, la obstrucción de la comunicación o la creación de barreras físicas o emocionales entre el niño y el otro padre, ¿no? Barreras físicas o emocionales. Obstrucción en la comunicación. La interferencia puede ocurrir tanto en familias intactas como separadas. Es lo que dijimos que no debemos de
dejar, ¿no? No debemos dejar esa edad. Generalmente ocurre en familias separadas, familias divorciadas, pero cuando entendemos los conceptos, ello se puede dar incluso en familias intactas. No obstante, evidentemente dentro de esas familias existen pues conflictos, graves conflictos, no cualquier conflicto. Por lo tanto, la interferencia puede ocurrir tanto en familias intactas como separadas y no siempre resulta en el rechazo total del niño hacia el otro progenitor. La mamá quizás ha tenido la intención de que no se vean, ¿no? Que no lo vea su papá, no necesariamente que le diga tu papá es malo, ¿no? Sino que no se encuentren, punto final. Ello no va a impedir que quizás el niño cree un sentimiento de desprecio a su papá, como también sí puede ocurrir, ¿verdad? Al margen de que la mamá le diga tu papá es el malo, sino que la madre pueda irse con el niño, yo qué sé, a otro país o viajarse a otro lado y no decir a nadie. Podría ocurrir, ¿no? Esos ejemplos locos. Y no le dices tu papá es malo, pero el niño al final dice, ¿mi papá dónde está? Y la mamá le puede decir, está muerto tu papá. O yo qué sé, algo así, ¿no? Y se crea o sea, la mano le dice, tu papá es el malo, pero el hecho de que se realizó esa separación, a la larga hace que el niño diga, pero ¿por qué no me ha querido? ¿Por qué se ha ido? Puede ser en el caso que le diga que los ha abandonado, ¿no? O algo así. Entonces el niño se va creando, se va creando, se va creando, se va creando una idea, percibe que lo que ha pasado y concluye. Y al final, evidentemente, puede crear un rechazo. Este concepto también incluye aspectos más cotidianos como impedir visitas, hablar negativamente del otro padre o incluso influir en decisiones que afectan la relación del niño con ambos progenitores. Ahora vámonos a actuaciones específicas, como vimos también cuando em, analizamos la alienación parental. Primero, anular la relación parental. Anular la relación parental antes del proceso judicial, es decir, detener sentencia o convenio. Uno de los progenitores toma posesión de fuerza, impidiendo el contacto del menor con el otro padre. Es fundamental para evitar esta situación con celeridad obtener una resolución judicial, pactar o instar medidas provisionalísimas urgentes, ¿no? Antes de que exista alguna sentencia o algún convenio, de forma unilateral se define o se le lleva al menor, ¿no? Con uno de los progenitores y se lo tiene a la fuerza, de manera unilateral, porque por X o Z razón, ¿no? Cambio de domicilio para alejar al otro progenitor del menor. El adulto puede establecer donde desee, pero el cambio de domicilio del hijo debe ser consensuado. Si el cambio se realiza sin consentimiento del otro progenitor, se debe recurrir a un procedimiento de controversia de la patria potestad o intentar soluciones extrajudiciales como la mediación. Bueno, ya son consejos que los vamos a analizar, o son alternativas que se tienen, perdón, cuando ocurre este tipo de situaciones, pero es evidente que un progenitor de forma unilateral pueda decidir que se va con el menor, sin importar la decisión del otro progenitor. Se pueden crear también falsas denuncias de maltrato y abuso, ¿no? ¿Para qué? Para interferir en que uno de los progenitores pueda tener un acceso directo con el hijo. Y no es cosa sacado de otro mundo. ¿Existen o no existen denuncias falsas? Existen. ¿M? Entonces estas denuncias falsas interfieren en que exista ese lazo, ¿no? Exista esa conexión, esa comunicación entre el progenitor y el menor. Y también tenemos dentro de la interferencia parental, evidentemente, el síndrome de la alienación parental o SAP, que es una campaña de desacreditación, de odio de uno de los progenitores hacia el otro, utilizando al niño, ¿no? El niño como medio, diciéndole al niño,
todos los días o cada que pueda, que es la madre o el padre, que el progenitor ha sido el malo de la película. Por lo tanto, la idea que tiene el menor de edad es que evidentemente la otra persona es la mala y la persona con la cual se encuentra es la buena, ¿no? Ello no solo es terrible porque él, sino también para él, o sea, no solo terrible para el papá, quien va a sufrir em, el efecto del desprecio, ¿no? Sino que evidentemente esto es perjudicial para el menor, porque todo este rencor, todo este odio, todo el inmiscuirlo en los problemas, pues crea restricciones a el interés superior del niño. ¿M? Porque se le meten ideas de que, ideas falsas por motivos de odio, por motivos de venganza, que evidentemente desencadenan en un maltrato psicológico al menor. Por lo tanto, va a tener efectos fuertes en el desarrollo del niño. Vamos entrando a algunas diferencias entre la alienación parental y la interferencia parental. Cuando hablamos de alienación parental, entendemos que es una forma específica y extrema de interferencia parental. Por lo tanto, si hablamos de interferencia parental, dentro de las interferencias parentales, ¿podemos hablar de alienación parental? Sí. Esta se caracteriza por un plan sistemático para lograr que el niño rechace y corte la relación con el progenitor alienado. La interferencia parental abarca una gama más amplia de comportamientos que no siempre son tan graves o deliberados y que no necesariamente conducen al rechazo total del progenitor. Como ya habíamos dicho, que no se le pase las llamadas, que viaje a otro lugar, que tome la decisión de forma unilateral, que no permita que se realicen las visitas, que ponga em, cualquier, no sé, cualquier pretexto para que no se pueda desarrollar estas visitas, ¿no? Que diga que se ha enfermado, pero no se enfermó, cada semana se enferma, está mal, e interfiere en que exista este lazo directo entre el padre y el menor. Ahora vamos a analizar un poco de los antecedentes de la alienación parental. El máximo exponente de la alienación parental habíamos dicho que es Gardner, ¿no? No obstante, previo a Gardner, ya existió un desarrollo sobre la influencia que tiene un cónyuge sobre el menor, sobre sus emociones y sobre lo que piense el menor acerca del otro cónyuge, del otro progenitor, perdón, del otro progenitor. Tenemos antecedentes desde 1949. ¿De quién hablamos? Hablamos de Reich, quien nos habla del fenómeno del motivo fingido, ¿ya? El fenómeno es el motivo fingido. Entonces, por ahora no estamos hablando del término síndrome de alienación parental o alienación parental, sino estamos hablando de este fenómeno que es el motivo fingido, que consiste en que el padre intenta racionalizar su angustia, pero proyecta sus emociones en los niños, transfiriendo su rabia hacia los niños, lo que va a llevar a través de la denigración de la imagen del excónyuge. ¿Y esto es efecto de qué? De que producto de la separación, o sea, desde cómo lo analiza Reich, ¿no? De que producto de la separación, al ver uno de los cónyuges que el otro cónyuge o la otra cónyuge se consigue una nueva pareja, pues le da rabia, ¿no? Le da rabia y por esto proyecta sus emociones con el niño, pero esas emociones de rabia. Entonces, el análisis con Reich se da en ese entorno específico, en el hecho de que la otra pareja se haya conseguido el, el, eh, el otro progenitor o uno de los progenitores se haya conseguido otra pareja, ¿no?
la pareja, y producto de ello produce en el otro progenitor, pues, rabia, no sé, le da cólera, y eso es proyectado en sus hijos. ¿Mediante qué? Mediante denigrar la imagen de ya sea el padre o madre del menor. Luego tenemos otro estudio de 1978 que identifica al fenómeno. En una primera instancia habíamos hablado del fenómeno fingido, ahora hablamos del progenitor programador, que es aquel padre o madre que lleva a cabo un trabajo paulatino de manipulación de la percepción que tiene un hijo del otro padre. Un trabajo paulatino. Este trabajo paulatino, si nos damos cuenta, es recogido en el concepto de alienación parental cuando hablamos de que debe tener un carácter sistémico y deliberativo. ¿Recuerda? Sistémico y deliberativo. Ese sistémico vemos que tiene su antecedente ¿en qué? En el progenitor programador. ¿Por qué? Porque se identifica que el padre que va a hacer un trabajo paulatino, no es solo un acto, es un trabajo paulatino. Cuando ya analizamos la alienación parental, hablamos de un análisis de un de acciones, pero que se van a realizar de forma sistémica, ¿no? Y deliberativa. En 1980 tenemos a Wallerstein, que nos habla del síndrome de Medea. Y este término es usado porque se utiliza el, el término, se lo rescata de la tragedia griega de Eurípides, que consistía en que Medea, que era una sacerdotisa, debido a que su marido, que se llamaba Jason, la había traicionado, entonces como la traicionó, en venganza o por sanción, lo que hizo es sacrificar la vida de sus hijos, ¿no? Esta Medea, que era la sacerdotisa. Entonces sacrifica a sus hijos porque su esposo le fue infiel. Por eso Wallerstein en 1980 le denomina el fenómeno como síndrome de Medea. Este síndrome se traduce en que ante una relación de pareja, separación o divorcio complejo, las madres se vengan de sus exparejas utilizando a sus hijos como una extensión de ellos, destruyendo la relación entre el hijo y el otro progenitor. Los toma como su posesión, por ende, ¿no? Como que el niño es de ella nomás, desde este punto, de ella nomás. O como, estamos en 1980 y antes que me olvide, cuando Gardner realiza su análisis en una primera instancia del síndrome de alienación parental, lo realiza solamente desde el punto de vista de que la madre es la que puede realizar la alienación, produce la alienación, la madre. Pero posteriormente, mientras va desarrollando su pensamiento, incorpora al padre. En 1985 es el hito, ¿no? Porque es en este año en que se produce el estudio de Garner, en el artículo titulado Tenencias recientes en el divorcio y la litigación por la custodia. En este artículo, Garner va a clasificar, identificar por primera vez el síndrome de alienación parental. ¿Quién era Garner? Garner era un profesor clínico del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia y era psiquiatra, ¿no? Era psiquiatra. Ahora, ¿qué es el síndrome de la alienación parental? Es el síndrome que se da con frecuencia cuando uno de los progenitores contrae nuevo matrimonio o constituye una nueva pareja, especialmente cuando quien lo hace es el progenitor no custodio, que en la mayoría de los casos estudiados que realiza Gardner es el padre. Gardner va a concluir que este síndrome tiene como consecuencia, no, estos hechos, perdón,
estos hechos, el hecho de que van a tener como consecuencia el desarrollo de un síndrome, ¿no? De un síndrome dentro del hijo o hija. Ese es el efecto de, de que uno de los cónyuges, debido a que ve al otro cónyuge que después de la separación ha vuelto a enamorar, se ha vuelto a casar, se ha juntado con otra persona, produce rencor en esta persona y ella o él poco a poco, en este caso, en Garner, en esta instancia, el estudio solamente iba dirigido respecto a que las mujeres, ¿no? Porque la mayoría de sus estudios lo desarrolló en ese sentido. Como efecto es que producen en el menor de edad que vaya creando un resentimiento o miedo por parte del otro progenitor. Pero ello ya no como, no es algo subjetivo, ojo, sino que lo cataloga como un síndrome. ¿Ya? Como un síndrome. Entonces, es producto de la combinación entre el adoctrinamiento sistemático, ojo, sistemático. Anteriormente habíamos visto que se hizo un análisis desde el punto de vista de que se desarrollaba todo este tipo de información y de manejo por parte de uno de los progenitores, pero se daba esta información en contra del otro progenitor de forma paulatina. ¿Para qué? ¿Para qué se da esta información? Para que el menor eh, se vaya en contra del otro progenitor, pero ya sea de forma autónoma, ¿no? Ya la mamá ya no tiene que estar ahí o el papá no tiene que estar de por medio. El menor no lo quiere ver directamente al papá, ¿no? O le tiene miedo. ¿Cuáles son las causas? Entre las causas podemos identificar la venganza, el deseo de eliminar la influencia del otro padre en la vida del hijo a fin de hacerle espacio al padrastro, los sentimientos de competitividad entre el ex esposo y el padrastro y los intentos de la nueva pareja de unirse con la madre frente a un enemigo en común. ¿Cuáles son? Ah, ya vimos los antecedentes y cómo llegamos a Garnet los estudios realizados en 1948, ¿no? Hasta acá. Ahora vamos a ver cuáles son los antecedentes y la evolución de la interferencia parental. Primero, alienación parental. Ya vimos la alienación parental. Ahora vamos a ver la interferencia parental. Bueno, a diferencia de la alienación parental, dentro de la interferencia parental no existe un hito como fue dentro de la alienación parental que ocurrió con Garland, ¿no? Dentro de la interferencia parental, evidentemente el estudio no es nuevo, no es reciente, viene ya de hace muchas décadas paulatinamente ha sido incorporado dentro de el estudio, dentro del análisis en la psiquiatría, en la psicología, pero sobre todo cuando hablamos de interferencia parental, eso lo vemos que ha sido incorporado en el derecho de familia, ¿no? Dentro de varias legislaciones en el orbe. ¿Ya? Entonces no estamos ante un máximo imponente, sino que evidentemente es un estudio que se ha realizado durante décadas, que ha sido incorporado por medio de los legisladores o analizado vía judicial y evidentemente ha existido avances dentro del derecho de familia. ¿Qué es un síndrome? ¿No? Eso tenemos que analizar. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado, ¿no? Eso es un síndrome. ¿Y por qué será importante analizar si es un síndrome o no es un síndrome dentro del ámbito jurídico? Su compañera bien lo decía, no puede ser tomado algo como algo subjetivo y otro desde el punto de vista de las vías de hecho. Si hablamos de vías de hecho, tendríamos que hablar de una acción tutelar. Por lo tanto, tendríamos que hablar que para la protección de sus derechos, si se concibe como vías de hecho, tendríamos que de forma inmediata o de forma lo más antes posible activar una demanda de acción de amparo, ¿no? Realizar una demanda de acción de amparo. ¿Para qué? Para la protección, en caso de que estamos hablando de
interferencia parental. Sí, asumimos desde el punto de vista que nos comentó la compañera, pero como habíamos visto, existen varias particularidades al respecto sobre el análisis de la interferencia parental y la alienación parental dentro del estudio de la psiquiatría y de la psicología, ¿no? ¿Es o no es un síndrome? ¿No? ¿Es algo meramente subjetivo o directamente no descartamos que sea un síndrome, pero sí evidentemente existe interferencia parental y esa interferencia parental tiene que ver con esos fenómenos que realiza, no esas acciones que realiza un progenitor de forma sistemática, de forma deliberada, de forma voluntaria que tienen la finalidad de, eh, eh, Ya, de que el menor tenga miedo o que desprecie u odie al otro progenitor. Y si esto ocurre, se estarían vulnerando no solo pues los derechos del menor, no solamente se debería analizar derechos específicos y evidentemente el interés superior del niño como norma sustantiva, sino también, evidentemente, se están vulnerando los derechos del otro progenitor, ¿verdad? ¿O no? Se están vulnerando los derechos del otro progenitor. Entonces, esos son los elementos que tenemos que ir rescatando para entender de una forma más eh, expansiva este fenómeno. ¿Ya? La distinción entre los dos, está o sea, bien, entre alienación, entre... ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Perdón. está bien. Irma. Irma, ¿quiere comentarnos algo? Disculpe. Otro día. Sus microfonitos, por favor. Ya. Ahora, ¿cuál es la distinción tanto de la alienación parental como la interferencia? Ah, no, no estamos con esto. Estamos en la distinción entre el síndrome de alienación parental y la alienación parental. Ya tuvimos la oportunidad de distinguir entre interferencia eh, parental y alienación parental, ¿no? Ya sabemos, preferencia parental, alienación parental. Ahora entramos un poco más a ser un poco más exquisitos. ¿Por qué? Por las contribuciones que desarrolló su compañera, que son muy importantes, pero para ello, para entender si el punto de vista si se va a tratar desde un punto de vista subjetivo o no, debemos entender si el síndrome, si la alienación parental es un síndrome o no, ¿no? ¿Es un síndrome o no? ¿Cuál sería la distinción entre el síndrome de alienación parental y la alienación parental? La diferencia es que la alienación parental se centra en cómo se comporta el padre alienante con los hijos y el padre alienado, ¿no? Eso es desde el punto de vista de la alienación parental. Ojo, ¿qué significa esto? Que vamos a ver qué es lo que realizan los padres, ¿no? ¿Qué es lo que realiza el papá, el padre que está incidiendo en el hijo, cómo incide, qué es lo que ha hecho y las cosas que hacen tienen o no tienen efectos dentro del mundo jurídico? ¿Afecta o no afecta el desarrollo del niño? ¿Ha afectado o no ha afectado el desarrollo? ¿Ha afectado o no ha afectado el vínculo, el derecho que tiene el niño a vivir con su familia, el derecho que tiene el niño a tener un lazo directo con sus padres? Y si ha afectado, ¿cuáles son sus efectos? ¿No? ¿Por qué es importante ello? Porque si analizamos desde el punto de vista de la alienación parental y no desde el síndrome de la alienación parental, entendiendo que el estudio se va a centrar en el comportamiento del padre que está realizando esa incidencia en el hijo y cómo esa incidencia en el hijo afecta al otro padre, vulnera también sus derechos, pues ello nos va a ayudar a entender qué efectos tiene todo esto dentro de el ámbito jurídico.
Ahora bien, desde el síndrome de la alienación parental se centra más en los efectos que dicha conducta tiene en los hijos alienados, ¿no? Una sistematología, ¿no? Una serie de sistematología que ya tiene el niño, que se puede identificar, que tiene características y por ende es diagnosticable, ¿no? Que es diagnosticable. Tiene ciertas características y lo que ha producido un padre en el hijo es un síndrome. Por lo tanto, ello puede ser em, identificado mediante características específicas, mediante una sintomatología específica que concluya que evidentemente este niño, esta niña o este adolescente sufre de este síndrome, ¿no? Síndrome, recuerda. Ya la próxima clase vamos a ver también los puntos de vista que tratan a este fenómeno no como síndrome, sino como un trastorno, ¿ya? Ahora, si analizamos desde el punto de vista de qué es síndrome, o sea, todos los efectos que tiene y que pueden ser identificados de forma sintomatológica dentro del menor, pues ello nos daría como resultado una pericia específica, ¿no? Una pericia específica realizada por un profesional que diga, sí, este niño tiene el síndrome de alienación parental, ¿no? Ahora bien, si se realiza el análisis de alienación parental, no desde el punto de vista de síndrome, sino solamente como alienación parental, pues se tendrá que ver uno de los padres progenitores ha incidido en el comportamiento del menor en detrimento de el otro, ah, del otro progenitor, ¿no? Por lo tanto, la alienación parental es cualquier tipo de conducta, ya sea consciente o inconsciente, que podría alterar la relación entre un niño y el otro padre. ¿Cuál es la crítica que se tiene respecto al síndrome de alienación parental y el hecho de tratarlo como síndrome o no tratarlo como síndrome? A ver, antes de que vayamos a esta crítica específica, quiero comentarles lo siguiente. Cuando Garner desarrolló sus estudios sobre el síndrome de alienación parental, Garner tenía muchas críticas, ¿ya? Porque Garner no hizo, a criterio de muchos otros estudiosos dentro de la psiquiatría, Garner no hizo un estudio objetivo, ¿no? Porque sino más bien Garner hizo una analogía de el síndrome de Down como analogía para tener como efecto el síndrome de alienación parental. Por lo tanto, no es objetivo. Esa es una de las grandes críticas que se tiene, que se hicieron a Garner. Por otra parte, se lo critica a Garner el hecho de que él escribía, pero no confrontaba en el foro académico, ¿no? A ver, cuando ustedes han tenido la oportunidad de analizar introducción al derecho, em, introducción al derecho generalmente, han visto que hay varios doctrinarios teóricos que han planteado eh, nociones de la realidad que son establecidas a través de teoría jurídica, ¿no? Teoría jurídica, y esta ha sido criticada dentro del foro, ¿no? Ha sido criticada, ha sido sepultada, luego ha vuelto a renacer. Ejemplo, el positivismo jurídico, ¿no? Para dar paso después de las críticas al positivismo analítico, ¿ya? Entonces, dentro del foro jurídico académico, pues la idea ha tenido muchas confrontaciones y la idea misma ha ido mutando y ha tenido relevancia dentro de la academia. Entonces, de las críticas más grandes que se tiene a Garner es el hecho de que él no haya
realizado esa confrontación dentro del foro académico, sino que meramente se haya realizado un estudio, escritos, se haya profundizado un poco más al respecto, se haya hecho una analogía sobre el síndrome de Down y se haya catapultado al síndrome de la alienación parental como síndrome con base en la analogía y no desde un punto de vista objetivo, por una parte, y por otro, el hecho de que no haya podido confrontar sus ideas dentro del foro académico, dentro de los psiquiatras, ¿no? De los psiquiatras, dentro de la especialidad, ello, ¿no? Como aclaratorio. A ver, muchos autores concluyen que el síndrome de alienación parental no es ni un síndrome ni un trastorno, o sea, tampoco es trastorno, ni cualquier enfermedad mental. Lo que más bien intenta describir el síndrome de alienación parental, en todo caso, no es más que el mero sentimiento de apego que puedan sentir las infancias a sus progenitores, sin que esto implique un trastorno psiquiátrico, ¿ya? O sea, solo es un apego, no es un trastorno que sea estudiado, que tenga características para que sea diagnosticado, que mediante un informe pericial se concluya que por las características detectadas se concluye que evidentemente existe un trastorno de alienación parental por parte del niño y por ende si el niño tiene el trastorno o si el niño tiene el síndrome, debe existir un responsable. Como el niño estaba en custodia de la madre es la responsable y por lo tanto tiene responsabilidad y le vamos a iniciar un proceso. Eso sería, tendría esos efectos, ¿verdad? Si concluiríamos que es un síndrome de Elena, si es un síndrome o si es un trastorno. En este caso dicen que no. ¿No? Argumentan y agregan que este puede ser un sentimiento altamente variable y de calificación subjetiva, con derivaciones no dicotómicas. Perdón, se me está yendo la voz. Por lo tanto, desde las críticas más profundas sobre el síndrome de alienación parental, se entiende que solamente es un sentimiento de apego el que siente el niño por parte de uno de los papás y nada más. Y producto de ese sentimiento de apego es que quizás tenga esos efectos que puedan confundirse dentro de un margen sintomatológico y por lo tanto puedan ser considerados o un trastorno o un síndrome, ¿no? Vamos a ver cómo los diferentes ordenamientos jurídicos de varios países han reconocido o no como síndrome o trastorno, como qué, y cómo esa identificación evidentemente ha incidido posteriormente en la decisión que ha asumido un tribunal, ¿ya? Ahora bien, cuando se analiza este tipo de problemas dentro del ámbito jurídico, evidentemente también se analiza el punto del conflicto de lealtades porque el niño está al medio, ¿no? El niño tiene su papá, tiene su mamá y tiene que ponerse del lado de uno de los dos, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe asumir este tipo de fenómenos cuando se los identifica? ¿Qué es lo que se debe hacer? A modo de conclusión, entonces, queda de manifiesto que interferencia y alienación no son lo mismo, no es lo mismo. Incluso se podría concluir que siempre que exista alienación parental, existirán conductas de interferencia parental, pero no al revés. Por lo tanto, no siempre que exista interferencia parental va a existir alienación parental, ¿ya? Hasta acá queda claro la diferencia entre interferencia parental y alienación parental. Sí, Doc.
Sí, Samuel, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto? Hay mucha tela que cortar, ¿no? Sobre todo en el día a día de nuestro país, porque el tema de introducir a los niños en los conflictos es pues fatal, ¿no? Ustedes que están en el ámbito en el foro, eh, en el foro nacional, deben ver cada día particularidades en el tema en este tipo de conflictos, me imagino. Ahora bien, la interferencia Doctor, una parental. consulta. Sí, sí, adelante, Guadalupe. Doctor, ¿qué Adelante, pasa en Guadalupe. los casos? He estado escuchando y habla de que por mala relación puede terminar una relación o un matrimonio y con niños de por medio. Y a lo que indica, por cualquiera de las partes se puede influenciar a los niños en contra de la otra progenitor, ¿verdad? ¿Y qué pasa Sí, si el progenitor es el que se desvincula totalmente del menor eh, por gusto o porque ya está haciendo su vida por su lado y es el que no mantiene el contacto con el menor? En esos casos, ¿cómo se puede hacer o qué se debe hacer? ya, Guadalupe, entiendo tu pregunta. Eso es lo común, ¿no? Eso es lo que pasa generalmente, lo que nos dice Guadalupe, porque se desvincula el progenitor o porque por irresponsable, ¿no? Se escapa o se va a otro país, dice voy a ir a trabajar a otro país, te voy a enviar mensualmente y chao, ¿no? Un mesecito y chao. Pues en ese caso ya no estamos pues ante el tema de alienación parental o interferencia parental, estimada Guadalupe, ¿no? Eso debemos diferenciar, no es que todo lo que hemos avanzado necesariamente se va a encuadrar en una verdad, ¿no? En el entendido de que la mamá no tiene que decir nada, se tiene que callar y el papá, y no tiene que decir nada del papá, por más que pase lo que sea, o que necesariamente tenemos que buscar un culpable y el papá se ha ido y es el bueno. Pero como no está el papá y nunca ha dado pensiones y se ha desaparecido totalmente, la mamá tiene que quedarse callada y no hablar del papá por miedo a que pueda ser malinterpretado como interferencia, ¿ya? No vamos a llegar a ese punto, ¿no? No estamos yendo a eso. A lo que estamos yendo es a tener las herramientas necesarias para que en caso de que se utilice al menor, al niño, a la niña y al adolescente como un objeto de pertenencia o como un objeto de premio, de un elemento de venganza, ¿no? Que diga, ah, te voy a hacer sufrir porque vos me has dañado, pero va a pagar tu hijo o con tu hijo vas a pagar con el odio que te va a tener tu hijo, ¿no? Cuando se dé ese extremo, allí recién entraremos a analizar el tema de la alienación parental, por una parte. Por otra parte, cuando hablamos de interferencia, el hecho de que de forma deliberada una persona, de forma intencional, corte las llamadas con el papá, que no estamos hablando de que se ha ido el irresponsable, que se ha hecho, que se fue a otro país, tenía que dar pensiones y no ha vuelto y que no ha vuelto más. No, estamos hablando en el caso de que el padre esté presente, ¿no? Que haya asumido la responsabilidad de que va a dar una pensión, pero le dice, no, estaba enfermo, no, estaba enfermo, no, estaba enfermo. Ya, no quiero, y tú vas y evidentemente le dices, no, no puedo ver a mi hijo, señor juez, ¿no? Me sale con una y otra cosa, no puedo ver a mi hijo. Y el otro, la madre te dice, ya, ¿para qué tanto conflicto? Ya, ¿sabes qué? Aumentame la pensión y no va a haber ningún problema, ¿no? En ese tipo de eh, situaciones en específico es en las cuales nosotros vamos a analizar el tema de la interferencia y de la alienación.
No en el entendido de que una persona irresponsable, una persona que se ha desvinculado totalmente, se haya retirado de sus obligaciones, se haya escapado de asumir sus obligaciones y por ende esté vulnerando los derechos del menor, porque el menor tiene derecho a estar con sus papás, pero al papá le vale un comino estar con su hijo. En ese entendido, no vamos a analizar los puntos. Ahora bien, pero sí tenemos todo en la mesa, ¿no? Tenemos el conocimiento y de eso es lo que se trata, de que nosotros posteriormente vayamos avanzando, tengamos la capacidad de poder discernir al respecto. Y me encanta, Guadalupe, que hayas tomado la palabra para decirnos este punto de vista, ¿no? No solo punto de vista, es realidad. ¿Por qué? Porque puede entenderse que la explicación está como para o que el conocimiento este está como para victimizar al irresponsable. Y esa es una de las primeras críticas que les comenté al iniciar la clase. ¿Recuerdan? Les dije, el tema del tratamiento de la alienación parental, el tema del tratamiento de interferencia parental, es muy crítico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la crítica dicen, a nombre de la equidad, o sea, a nombre de que se debe tratar de igual forma al hombre y a la mujer, lo que se está haciendo más bien es vulnerar los derechos que tanto tiempo ha costado a este grupo vulnerable que son las mujeres tener el hecho de que se pueda juzgar, ¿no? Desde el punto de vista de género, ¿no? Todo ello vulnera derechos. Entonces, el problema está sobre la mesa. Nosotros estamos alimentando poco a poco con las herramientas que vamos a tener para al final, en términos eh, de argot, guayquearnos, ¿no? Guayquearnos y llegar a una conclusión al respecto en casos específicos, ¿no? Que podamos entender, a ver, ¿qué pasa si un irresponsable de forma dolosa, ¿no? Tome todo este conocimiento y diga que debido a que la culpa es de la madre, no ha asumido su responsabilidad como papá y debido a ello se ha alejado. ¿Puede pasar eso o no puede pasar eso? Puede pasar. Por ello debemos tener estas herramientas para solucionar ese tipo de conflictos. ¿Ya? Eso por una parte. Por otra parte, es evidente también que puede darse el caso de que un papá o una mamá corten pues las llamadas con el hijo, por más que existan disposiciones legales, por más que el juez haya definido el tema de las visitas, de la comunicación, porque no sé, es grande el resentimiento, le duele su corazón. Hay tantos factores, ¿no? No necesariamente es blanco y negro, no es mala. Yo qué sé, por temas de que no tiene amigas o no tiene o no habla bien con su papá, se siente mal, no ha podido desembocar ese dolor, ese sufrimiento, o el papá o la mamá no han podido desembocar ese sufrimiento y de forma inconsciente ni lo está desembocando en el hijo, creando, vulnerando el derecho al interés superior del niño, vulnerando el derecho que tiene a relacionarse de forma directa con el papá, vulnerando el derecho que tiene el papá de estar con su hijo, o que se vaya de forma deliberada a otro lugar, han llegado a un acuerdo o hay una tenencia compartida. No obstante, se va a otro departamento. ¿Qué pasa? En ese caso, ¿qué pasa? ¿Qué herramientas vamos a tener jurídicas para analizar ese tipo de casos? Eso es lo que queremos entender en esta unidad, estimada Guadalupe, porque tenemos tenemos dos extremos. Y desde los dos extremos vamos a tener las herramientas para analizar esos dos extremos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Algo más? Dentro de la Esta es la legislación boliviana, aclaración, doctor. ustedes, ¿está bien, Guadalupe? Dentro de la legislación boliviana, ustedes han identificado de forma expresa en alguna disposición normativa
el tema de alienación parental o interferencia parental. El foro está abierto. Vayamos a ver el artículo 60 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué dice? Es deber Estado, del Estado, la sociedad y la familia. ¿Qué era el Estado, la sociedad y la familia? Eran los tres actores principales que tienen responsabilidad, ¿no? Que tienen el deber de qué? De garantizar el interés superior del niño. Y con base en estos tres, ¿qué cosa se hace? ¿Qué hacen estos tres? Es uno de los pilares fundamentales para el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué? Que uno de los pilares es la corresponsabilidad y la participación social. ¿Quiénes realizan esa corresponsabilidad? ¿Quiénes realizan esa participación social? La familia, la sociedad y el Estado. ¿No? A ver, es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Primacía de recibir protección y socorro de cualquier circunstancia. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que identificar que de forma expresa dentro de la Constitución no hablamos de alienación parental ni de interferencia parental, ¿de acuerdo? ¿O alguien puede decir lo contrario? No, no, no tenemos de forma directa, pero rescatamos lo siguiente. Primero, se debe garantizar el interés superior del niño, niña y adolescente. ¿Qué es garantizar el interés superior? Garantizar el desarrollo adecuado del niño. ¿Cuál es el desarrollo adecuado del niño? El desarrollo integral. ¿Qué es el desarrollo integral? Desarrollo no solamente en el tema psicológico, sino cultural, el tema de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y para garantizar ese desarrollo, ¿qué tenemos que hacer? Se debe garantizar todos los derechos que tiene la niña, el niño y el adolescente, ¿no? Para garantizar ese desarrollo adecuado, ese desarrollo integral. El hecho de incidir de forma maliciosa dentro de con un niño que pueda, que tenga el contacto con su padre, ¿vulnera o vulnera, no vulnera ese derecho? Vulnera. El hecho de, vulnera Guadalupe, exacto, vulnera. El hecho de que eh, no se le permita ver al papá o la mamá, ¿no? Porque viaja, justo los temas, es una persona comerciante, trae mercadería, ¿ya? Y cada que le toca las visitas con el papá o cada que le toca estar con el papá, no, es que he viajado, tenía que traer mercadería, lo que me pasas no es suficiente, pues vos crees que con 500 se come, ¿no? ¿Puede pasar eso o no puede pasar? Puede pasar, ¿no? Pero resulta que muchas veces no está viajando, no ha viajado, solo viaja 2 veces al mes o un mes al mes, pero resulta que todas las semanas es el mismo discurso. Entonces debemos analizar desde el punto del derecho si está bien o no ello, si está bien o no. Y tenemos que formar un criterio nosotros, para eso estamos en la maestría, para formar criterio, no para repetir. Tenemos las herramientas, tenemos criterio, estamos formando un criterio, usamos las herramientas con nuestro criterio y damos una solución. El menor debe recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Eso es dentro de la Constitución. Entonces, como bisagra tendríamos el artículo 60, ¿no? Como bisagra. A ver, ahora bien, tanto la alienación parental como la interferencia parental pueden ser considerados una forma de violencia psicológica, ¿o no? ¿Puede ser o no puede ser violencia psicológica? ¿Qué piensan Sí, ustedes?
Puede ser, ¿no? Tendríamos que analizar el caso en particular. Uno puede ser, no, este está queriendo engañar al juez. El Código Penal también incluye esas disposiciones que pueden aplicarse en casos de alienación parental e interferencia parental. Por ejemplo, el artículo 246 del Código Penal tipifica la violencia familiar o doméstica, que incluye la violencia psicológica. Entonces, también se podría analizar como un delito. Luego, dentro del Código Niña, Niño y Adolescente, que es una norma específica para el resguardo y protección de los derechos de la niña, niño y adolescente, se protegen los derechos del menor, por ejemplo, en el artículo 7, establece que el derecho de los niños a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos, de forma directa y de forma expresa, acá está, ¿no? Con ambos progenitores, salvo sea contrario a su interés superior. ¿Cuál sería lo contrario a su interés superior? Que exista, por ejemplo, violencia, maltrato, ¿no? O incluso también violencia psicológica, ¿o no? Violencia, si existe violencia psicológica, obviamente que por resguardo del menor no le vamos a llevar pues, al matadero, no ve a nuestro hijo. Esos puntos también tendríamos que analizar. Esos puntos también tenemos que analizar. A ver, el artículo 146 además menciona que cualquier forma de violencia psicológica, incluyendo la alienación parental, es sancionada. O sea, acá ya se asume, ¿no? La alienación parental, pero en el artículo 146 estamos hablando de cualquier tipo de violencia psicológica. Ojo. Y tenemos la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que es la ley 348. Como bien habíamos, a ver, vamos a silenciar un segundito. Ya, estamos silenciados. Creo que sí. Habíamos analizado que eh, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia también, ¿no? También entra la protección de las niñas, niños y adolescentes, aunque con el nombre uno piense que solamente se garantiza eh, la protección de las mujeres en contra de la violencia, ¿no? Si bien esta ley se centra principalmente en la protección de las mujeres, también se aborda la violencia psicológica dentro del ámbito familiar, ¿no? Y la alienación parental puede ser considerada una forma de violencia psicológica bajo esta ley. Entonces ya hemos abierto el tema legal. Y con esas puertas que hemos abierto el día de hoy, vamos a concluir nuestra clase del día. ¿Ya? Constitución Política del Estado, Código Penal, Código Niña, Niño y Adolescente y Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ahora bien, antes que me olvide, facilito para los que están acá. Dentro de nuestro trabajo de esta semana, tenemos hacer un cuadrito entre las diferencias de alienación parental e interferencia parental. Ustedes ya tienen los instrumentos. ¿Pueden profundizar al respecto? Pueden hacerlo. ¿Pueden usar el material que hemos avanzado hasta ahora? También, no hay ningún problema. ¿Qué significa? Que pueden hacer un mapa conceptual, que pueden hacer un esquema o que simplemente hagan un cuadradito como hicimos la vez que analizamos las diferencias entre la doctrina de la situación irregular y la doctrina de la protección integral. ¿Recuerdan? En un cuadrito hicimos dividido en dos y listo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Pueden hacer un cuadradito así, simplemente, y lo presentan para su trabajo. Bueno, y siempre recuerden esto para que ya lo vayan trabajando en su cabeza cuando estamos analizando todo esto. Juzgar con perspectiva de género, interés superior del niño, equidad, grupo vulnerable. Esos cuatro puede que se encuentren, ¿no? Para sacarse la mugre. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Con eso damos por concluida nuestra clase del día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, No, doctor, estaba interesante la clase. gracias. Nos vemos entonces el día sábado. Por favor, traten de ver sus tareas para que ya las vayan analizando.
Bueno, nos vemos el día sábado. Que tengan buen descanso. Hasta luego, Hasta el doctor. sábado, doctor. Doctor, buenas Chao, hasta noches. luego. Buenas noches. Hasta luego. Noches, Hasta doctor. Hasta luego. luego. Hasta luego.